hazme otra vez. Ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez. Hazme otra vez, Señor, y ayúdame a hacerte fiel. Quiero vivir por vos, vivir por vos. Oh Dios, quiero vivir por vos. Quiero vivir por vos, por siempre, Dios. Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de la Escuelita Dominical. Espero que hayan tenido una semana espectacular, que la hayan pasado súper bien, que hayan podido estudiar el texto muy cortito y fácil que había para esta semana y que también, chicos, hayan podido poner en práctica lo que aprendimos la semana pasada acerca del rey Usías, que fue un rey que aprendimos que fue muy poderoso, que fue muy inteligente, que Dios lo ayudó un montón, que durante su reinado, que fue muy largo, que duró 52 años, el pueblo prosperó y creció, pero que ya cuando era grande se hizo muy poderoso y sin la falta de su ayudante no, sino el profeta Zacarías, que la Biblia nos contaba que él hizo lo correcto y lo recto delante de los ojos de Dios en los tiempos de Zacarías. Pero cuando Zacarías le faltó, cuando Zacarías falleció, este rey se enorgulleció y se metió en el templo de Dios y quiso tomar un lugar que Dios no le había dado, porque era el lugar de los sacerdotes. Que podamos poner en práctica lo que aprendimos acerca de tener una fe propia. Eso tan lindo de poder compartir todos los días con Dios un momento a solas, un momento personal donde podamos hablar con Él, donde podamos leer la Biblia para conocerlo todos los días un poquito más. Y que si bien está bueno tener a papá, mamá, a los profes de la escuelita, a los profes de la escuela también que nos ayudan y nos guían en conocer más en profundidad a Dios, también nosotros por nosotros mismos podamos tener esos momentos tan lindos y que Dios espera también que los tengamos, donde podamos estar a solas con Él, donde podamos practicar esto de tener una fe personal, una fe propia. Espero que tengan lista su Biblia, su anotador, porque la clase de hoy está por comenzar y yo lo voy a dejar con Cami, que tiene una historia espectacular de la Biblia para contarnos el día de hoy. ¡Nos vemos! Hola chicos, bienvenidos a otra clase de Escuelita Dominical. Como vimos en el repasito con Pocho, en Judá estaba el rey Usías, que si bien se equivocó, ¿saben? La Biblia, cuando empieza a relatar su historia, dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y en general, los reyes que estuvieron en Judá, en el reino del sur, aunque todos en algún momento se equivocaron, de la gran mayoría, la Biblia dice que hicieron lo recto. Obviamente hubo excepciones, pero la mayoría hicieron lo agradable ante los ojos de Dios. Pero en el reino del norte, el reino de Israel, es una historia diferente. Miren, mientras Usías, por ejemplo, estaba en Judá, en Israel llegaron a haber hasta 5 reyes. Y todos están en el mismo capítulo de la Biblia. En 2 Reyes, capítulo 15, te cuenta que en Judá empezó a estar Usías y que en Israel hubo 5. Y vamos a ver la historia del 5.º rey, que se llamó Pekah. Miren, en 2 Reyes 15, 28, a que no saben lo que dice de este rey Pekah. Vamos a leerlo. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Leyeron o escucharon bien? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Cuántos reyes de Israel hicieron lo malo? Acá tenemos a Pekah. Los 4 anteriores también habían hecho lo malo. Vimos, por ejemplo, de Acab, vimos de Jehú, de Ocosías, de Joram, de Jeroboam, y todos hicieron lo malo. Algunos
algunos en algún momento se habrán acordado de Dios, pero por un momento. Pero en su mayoría, cuando la Biblia los tiene que describir o resumir si hicieron lo bueno o lo malo, de todos dice que hicieron lo malo. Y no solo eso, no solo ellos como reyes, sino que el pueblo pecaba a la par de ellos. Ellos seguían otros dioses, hacían imágenes, templos, los 2 becerros, y el pueblo los acompañaba, los seguía. Pecaban ellos y pecaba todo el pueblo. Ahora piensen en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo que Dios eligió. De todos los pueblos de la tierra, Dios escogió especial y exclusivamente, porque fue el único, a Israel. Era su pueblo escogido, amado, apartado, exclusivo para Dios. El único pueblo de la tierra que tenían como Dios a nuestro Dios, a Jehová, al Dios verdadero. Y llegaron los reyes, se dividió el reino y se olvidaron de Dios. Empezaron con los becerros, pero después estuvo el rey Baal, había el dios Baal, había una diosa que le decían Acera, y empezaron a seguir a estos dioses falsos, y Dios quedó en el olvido. Es como que en su propio pueblo Dios no tenía su lugar, había perdido su lugar en los corazones de la gente de Israel. No solamente en los reyes, en todo el pueblo y por años. Desde los primeros reyes que vimos, desde que se dividió el reino, desde Jeroboam, Dios empezó a perder su lugar. Pero ¿saben qué? Eso trajo consecuencias. Siempre, a veces más grandes, a veces más chicas, pero siempre que nosotros pecamos, hay consecuencias. Si yo digo una mentirita, capaz la consecuencia es que me rete mi mamá cuando me descubre. Pero cuanto más grande o cuanto más tiempo permanezco haciendo el mismo pecado, la consecuencia va a ser más grande. Y el pecado de Israel fue por años y años de dejar a Dios de lado. Miren, cuando Pekah estuvo en el trono de Israel, no solamente dice que hizo lo malo, también cuenta del rey de Asiria. Asiria era un país que en este momento era de los más poderosos que había, de los más grandes, con el ejército más fuerte. Obviamente no creían en Dios en este país, pero era de los más poderosos que había. Y además era uno de los grandes enemigos de Israel, que varias veces estuvo ahí como rondando o proponiendo batallas contra Israel. Y en este momento, mientras Pekah estaba en el trono, empezaron a conseguir su mayor objetivo. Dice que el rey de Asiria invadió Israel y logró no solo invadir, sino dominar 8 regiones de Israel. No la dominó por completo, no logró dominar todo el país de Israel, pero hubo 8 regiones, como 8 partes importantes de Israel, que este rey, mientras Pekah estaba en el trono, las logró dominar. Y la gente que vivía en estas regiones dominadas se las llevó cautivas, se las llevó prisioneras. Imagínense, si eran prisioneras, no eran tratadas bien y fueron quitadas de su lugar. Es como que ahora nos invadan y nos lleven a otro lado, un lugar donde nos maltratan, y andás a ver si permitían que las familias siguieran juntas o si ponían al papá en un lado, a la mamá en otro y a los hijos en otro. Empezó un tiempo terrible, pero terrible en Israel. Pero ¿saben qué? ¿Vieron lo que les dije? En Israel muchos reyes antes de Pekah ya habían pecado y habían hecho pecar a todo el pueblo. Hacía mucho tiempo que Dios ya no tenía el mismo lugar en Israel ni en los corazones de los israelitas. Entonces llegó un punto que Dios dijo: basta. Dios nunca dejó de amar a su pueblo, nunca. Y de hecho la Biblia cuenta que cuando estas cosas empezaron a pasar, Dios se lamentaba, sufría, se ponía mal. Nunca dejó de amar a su pueblo, pero llegó un punto que dijo: si ellos quieren hacer lo que quieren, bueno, está bien, los voy a dejar.
Pero antes que el rey de Asiria empezara a dominar a Israel, Dios envió profetas, muchos profetas, que les advertían al pueblo, que les decían que las cosas que estaban haciendo las dejaran de hacer, que en un momento iban a venir consecuencias e iban a ser terribles. Les advirtieron de todas las maneras que pudieron, pero el pueblo no escuchó. Miren, uno de los profetas que estuvo mientras estuvieron estos últimos reyes se llamó Oseas, que hasta tiene un libro en la Biblia. Miren, en Oseas 12:6, este profeta al pueblo de Israel le dice: tú pues vuélvete a tu Dios. ¿Y ustedes qué piensan que hizo Israel? ¿Recapacitaron? ¿Volvieron a Dios? ¿Le pidieron ayuda? ¿Le pidieron perdón? No. Siguieron haciendo lo que a ellos les parecía. Y miren, en otra parte, en el capítulo 13 del libro 9, Dios, por medio de este profeta, le dice a Israel: te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Dios le dijo a Israel: te perdiste, eras mi pueblo amado, yo te iba a proteger, yo te iba a cuidar, y vos quisiste hacer lo que querías, estás perdido, no sabes qué hacer, te van a pasar cosas tremendas, estás perdido y yo te puedo ayudar. Dios nunca dejó de ofrecer su amor y su ayuda a Israel, pero Israel ya estaba tan lejos de Dios que no escucharon a los profetas y tampoco aceptaban la ayuda de Dios. Y mientras Pekah seguía en el trono, había un hombre en Israel que hizo todo un plan para matar a Pekah y ocupar el lugar en el trono. Este hombre también se llamaba Oseas. Estaba Oseas el profeta, que estuvo en este tiempo de estos reyes, y otro Oseas, que era el Oseas malo, que fue el hombre que ocupó el trono de Israel. Pero mientras este Oseas, el malo, estaba como rey de Israel, pasó algo que fue terrible. En Segunda Reyes, vamos a leerlo juntos, 17:5 dice: y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Y el versículo 7, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová. Y el versículo 9, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas, no buenas, contra Jehová su Dios. ¿Cómo puede ser? Dios les había mandado profetas, les había advertido, les había ofrecido su ayuda, les decía que se arrepientan, que Él los iba a ayudar nuevamente. ¿Y qué pasó? Con este rey Oseas, no el profeta, el hombre malo, con este rey Oseas, que fue el último rey de Israel, porque acá en Israel se acabaron los reyes, el rey de Asiria logró conquistar no algunas regiones, todo el país, conquistó todo el país. Dice la Biblia que a los israelitas los sacó de su pueblo, los sacó de las tierras de Israel y se los llevó a otros lugares, como esclavos, como prisioneros. Vivieron una vida terrible a partir de este momento. Y gente de otros países los invitaron a que ocupen Israel. Le daban, bueno, este va para este pueblo, esta parte, esta tierra para este para este. Quedó el pueblo de Israel sin ningún israelita. Quedó poblado por gente de otros pueblos y cada uno tenía a sus propios dioses. Y Dios quedó completamente en el olvido. Y es más, los israelitas ahora tenían que vivir como extranjeros, prisioneros, maltratados en otros lugares, en otros países, otras regiones. Fue tremendo, tremendo. ¿Saben qué? Dice la Biblia que Dios llegó a un punto que dijo basta. Y dice la Biblia que Dios corrió a Israel de su rostro. Es como que Dios hizo, no quería ver más. Era tanto el pecado de Israel, eran cosas
tan terribles las que se hacían entre ellos. Miren lo que les conté. Un rey hizo un plan para matar a otro. Entre los reyes, entre el pueblo, hacían cosas tremendas. Hubo un rey que cometió cosas terribles. No les conté la historia, pero fue terrible. Muchas cosas malas. Entre los mismos israelitas se trataban mal, se maltrataban. Era tremendo el pecado que había en Israel. Y todo porque Dios ya no estaba más ahí. Dios seguía estando, pero el pueblo ya no lo escuchaba. Es como si no estuviera. Y las consecuencias de su pecado llegó y fueron cautivos por un rey mucho más poderoso. Ahora pensemos, si Israel se arrepentía y le pedía ayuda a Dios, ¿Dios los hubiera librado de este rey tan poderoso? ¿Hubiera podido librarlo? Pero claro que sí. Pero no quisieron escuchar la voz de Dios. ¿Y saben qué? Hay un texto, les doy un tiempito y lo buscamos juntos. En 2 Timoteo, vamos al libro de 2 Timoteo. 2 Timoteo 2:13 es un texto que es hermoso. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Si yo soy infiel, Dios sigue siendo fiel. Si yo, por ejemplo, como el pueblo de Israel, me empiezo a olvidar de Dios, o hay días que hago lo que a mí me parece, o empiezo a tener actitudes que sé que no son las más correctas, pero empiezo a tenerlas y me acostumbro a tener malas actitudes que a Dios no le gustan. Aunque yo fuera infiel, que a veces hago lo bueno, a veces no, a veces me acuerdo de Dios, a veces me olvido, aunque yo fuere infiel, Dios conmigo permanece así, fiel. Aunque yo me vaya para un lado o para otro, Dios está ahí. El amor que Dios me tiene y que tiene por cada uno de ustedes permanece igual. Su amor por nosotros es el mismo. Sus ganas de ayudarnos es la misma. Dios no cambia. Si un día nos perdonó por nuestros pecados, por lo que hicimos mal, por más que después nos sigamos equivocando, su perdón se mantiene igual. Él se mantiene siempre fiel, firme, igual. Su amor por nosotros nunca cambia. Y Dios nunca se olvida de sus hijos, aunque nosotros de Él, algunos días o semanas, nos olvidemos de Él. Él siempre, pero siempre nos tiene presente. Y de hecho, con Israel, aunque lo que les pasó fue terrible, pero fue como consecuencia de su pecado, Dios nunca dejó de amar a su pueblo escogido. Nunca. Por más que Israel se olvidó de Él por años y años y años, y por más que ahora eran esclavos en otros países, eran prisioneros en otros países, Dios no dejó de amarlos. Y de hecho, no dejó de levantar profetas que trataban de convencerlos de que vuelvan a Dios, que Dios los quería proteger. Dios nunca dejó de darles oportunidades a su pueblo. Aunque permitió que, bueno, está bien, vos pecaste una vez, pecaste 2 veces, bueno, la consecuencia viene igual. Pero el amor de Dios nunca dejó de estar. Dios nunca dejó de ofrecerles su amor al pueblo de Israel. Y a nosotros tampoco. Porque aunque nosotros seamos inconstantes, infieles, Él permanece fiel. Así que chicos, espero que puedan acordarse, no tanto la historia, pero sí el texto. Que aunque nosotros, como el pueblo de Israel, nos equivoquemos o a veces hagamos cosas que parece que Dios no está, Él siempre va a estar ahí esperándonos y ofreciéndonos siempre el mismo amor. Ese amor grande y hermoso y puro que tiene para nosotros, siempre, pero siempre va a ser el mismo. Así que los dejo y esperamos verlos el próximo sábado en otra clase de Escuelita Dominical. Hola chicos, ¿cómo están? Qué linda la historia que nos contó Cami. Qué bueno es saber que Dios permanece fiel más allá de cualquier circunstancia que estemos viviendo. El pueblo de Dios se equivocó, pecó, pero Dios siempre estuvo ahí.
Y así es con nuestra vida. Saben también, vieron que el reino de Israel ya se está terminando. Ya el pecado lo llevó al fin. Pero en Judá vamos a seguir estudiando algunos reyes más que nos van a contar acerca de quién es Dios y cómo Dios actúa con nosotros. Bueno chicos, les mando un beso grande, espero que tengan una linda semana y nos vemos el sábado que viene.